Buenas tardes, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Ya? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Sánchez Riancho, soy director de Textopil Ediciones, la casa que alberga libros del Marqués, que es el sello que tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, por ese motivo me invitaron y estoy muy feliz de estar con ustedes para platicar de libros y de uno en particular. También nos acompaña el día de hoy César Cielo, creador de contenido, promotor de la lectura, y nos hizo favor de venir a platicar sobre Tierra Macabra, este libro del que comentaremos ahora, y también les va a dar ahorita detalles de por qué fue que se animó y de qué manera se dio todo esto y cómo ocurrió. Y por supuesto, el homenajeado de la noche, el autor de Tierra Macabra, del libro que vamos a presentar el día de hoy, Stefano Pérez. Claro, para empezar tenemos que dar las gracias al sótano, perdón, Hellmans. Y quedó grabado. A nuestros amigos de Librerías El Sótano, que son nuestra casa y que siempre nos tratan, la verdad, como reyes, y que estamos muy felices siempre de estar aquí haciendo actividades y presentaciones. Pero bueno, ay, qué bueno, así ya se rieron por lo menos. La idea de esta plática es que sea justo eso, una conversación, que podamos ir y venir, si de repente tienen dudas, quieren comentar algo, sin pena levanten la mano. Por supuesto vamos a ir rompiendo poco a poco el hielo, y para ello, primero, si me permiten, me gustaría cederle el micrófono a César para que nos cuente un poquito sobre su experiencia con el libro y qué hace por acá, porque la verdad es una anécdota muy bonita y vale la pena contar. Gracias. Primero que nada, muy buenas noches. Gracias por prestarnos un poquito de su tiempo este miércoles. Espero que les esté yendo a todos muy bien. Gracias a Textofilia, gracias a Stefano por la invitación. Antes que nada, pues como saben algunos de mis conocidos, esta es mi primera presentación del libro y que feliz de que sea este. Y pues no sé si alguien haya visto el video de los vampiros mayas, porque esa es la razón por la que yo estoy aquí. Un poquito de la anécdota. Yo estaba como colaborador en la Feria del Libro del Palacio de Minería y andaba regalando libros. Entonces andaba paseándome yo por toda la feria y llegó alguien que anda por ahí y me presenta a Stefano y me dice: oye, ¿conoces este libro? Acaba de salir. Entonces, porque aparte literalmente iba llegando a la feria, sí, literal. Entonces yo digo: oye, no, a ver, cuéntame un poco más. Y Stefano, como no queriendo, pasó, nos contó un poquito de lo que era Tierra Macabra. A mí me dijo vampiros mayas, yo quedé sorprendido, anonadado. Fue lo que se quedó en mi mente y en la mente de muchos, al parecer. Y bueno, yo no esperaba que al video le fuera como le fue. Lo subí un día, le fue bien. Al día siguiente le fue mejor. Y no sé si sepan, pero actualmente tanto en Instagram como TikTok ya tenemos como 400,000 vistas. Y eso está loquísimo, porque nada más para comparar, bueno, al estadio GNP le caben 65,000 personas en un concierto. Entonces, ya como Shakira. Exactamente, justo. Y pues bueno, se contacta a la editorial primero para mandarme el libro, porque yo quedé con las ganas de leer el libro, pero ese día se me borró totalmente pasar al stand de la editorial, buscar el libro. Me lo mandaron, lo empecé a leer, me empezó a gustar. Pasaron los días y me dijeron: oye, ¿no quieres presentar a Stefano? ¿No quieres acompañarnos a presentar? Y yo dije: claro, o sea, por supuesto, es algo que yo he estado esperando. Y pues bueno, aquí estamos. Pero, pues bueno, yo no soy el especial del día de la noche, es Stefano. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes con todo lo que está pasando, con todo lo que pasó con el libro? Ay, no, perdón. La verdad, primero que nada, estoy muy, muy agradecido. O sea, la verdad es que ver a tanta gente y ver a tanta gente que le interesa la cultura maya es algo muy bonito, porque principalmente una de las razones por las que escribí Tierra Macabra fue para tratar de acercar a la gente a la cosmovisión maya, porque creo que México tiene una cultura tan bonita y tiene pues todos
estas cuestiones mitológicas y de cosmovisión que son tan hermosas y creo que las tenemos a veces un poquito como olvidadas, y creo que sí, tratar como de recuperar ese mundo que está lleno de poesía, de criaturas que van más allá de lo que imaginamos. Es algo muy bonito ver a tanta gente interesada, la verdad. Entonces, más que nada quiero agradecerles a todos por haberse interesado y por haber hecho que Terra Macabra es lo que es hoy. Sí, claro, como yo te lo comentaba hace rato, yo me sentí muy bonito porque al video le estaba yendo bien y por ende a mí me estaba yendo bien, pero lo único que yo pensaba era en, wow, cómo le está yendo a Estefanos y cómo le está yendo al libro, porque todo el mundo era como de, oye, ¿dónde lo consigue? Oye, es que quiero que me lo manden a Estados Unidos. Y ya de repente últimamente he estado viendo comentarios incluso en inglés de gente que lo quiere leer. Bueno, loquísimo, yo regresé a la FIL, pasé al stand y me dijeron, no lo tenemos, está agotado. La chica del stand no sabía, simplemente me dijo, es que vinieron preguntándome por un video, que el libro de los vampiros mayas, y claramente le tuve que decir, es que yo subí un video. Entonces eres tú el culpable. Te digo, sí y no, porque aquí el que nos lo supo vender pues fue Estefanos, que nos supo vender a su hijo, que nos dejó sorprendidos. Pero a ver, sí, el libro tiene vampiros mayas, que eso es algo loquísimo, porque ¿quién de aquí sabía que había vampiros mayas? Algunas personas. Yo no sabía. Y me quedé impactado con esa gran noticia de, hay vampiros mayas. México tiene cultura de vampiros, que es algo que yo no tenía en mente. Y pues bueno, pero no solamente tiene vampiros mayas, tiene magia, tiene por ahí unos cultos. O sea, es una cosa loquísima. Les voy a ser bien honesto, yo lo terminé hoy en la mañana. ¡Wow! Con todo lo que tiene el libro. Sí, en serio, es una cosa pues muy loca. Y quiero empezar ya con las preguntas para que la gente conozca un poquito más el libro, haciendo la pregunta que yo siempre le hago a los autores cuando voy a presentaciones. ¿En qué momento, así en el momento específico en el que dijiste, wow, tengo que escribir esta historia? Para mí fue como también una sorpresa, porque justamente en Mérida empecé como a conocer un poquito como de las criaturas mitológicas que ellos tienen, y entonces yo tampoco conocía que había vampiros mayas. Yo también caí bajo eso. Dije, ¿cómo? Y entonces empecé a investigar un poquito de eso, y creo que para mí lo más interesante de los vampiros mayas es justamente, se llaman Tucumsuts, y la grandeza de lo que tienen es que para ellos se mezcla mucho con la cultura de lo que para los mayas es la sangre. En la sociedad europea, los vampiros son como estos entes demoníacos que beben sangre para poder vivir. Pero en la cultura maya, pues como en el folclore de los Tucumsuts, no es que beban sangre para poder vivir, sino que es esta parte de que son seres divinos, hasta cierto punto, porque son los hijos del dios de los vampiros, que es Camazotz. Entonces, el cómo se refleja la sangre para ellos, siendo que sus mismos dioses requieren sangre, por eso los vampiros tienen como esta parte tan importante de lo que es para ellos la sangre, y además también son como seres que representan tanto la vida como la muerte, porque son como, en algunas historias los ponen como criaturas que son como guardianes del Xibalbá. Entonces son como estos entes que el precio de la sangre es más bien como el sacrificio que hace la gente para cruzar al Xibalbá. Entonces es algo muy bonito, y hay que empezar como a conocer como toda esta parte y meterme mucho más profundo en todo lo que es la cosmovisión maya. Descubrí que quería justamente como pues tratar de atraer a más gente a esto, porque dije, wow, ¿no? O sea, es impresionante, me encanta la fantasía, y saber que tenemos como todo esto que creo que no está tan bien como promocionado. Para mí fue como, creo que tengo que escribir de esto. Oye, y dinos, ¿nos puedes contar un poco más de la anécdota para ir antojando, sin dar spoilers,
dar contexto, porque ahorita ya comentaste que fue en un viaje a Mérida, pero esto ocurre en una ciudad ficticia, inspirada en algunos elementos que la gente va a poder conocer, pero ¿nos puedes dar un poco de orientación en la historia? Claro, claro. Bueno, la historia se sitúa en Alucia. Alucia es una ciudad ficticia que yo imagino como cerca de Yucatán, pero no en Yucatán. Por ahí. O sea, lo imagino como entre Campeche y Yucatán. Pero creo que lo más interesante de Alucia para mí es que Alucia ha perdido su naturaleza. Y eso es algo muy importante en la cultura maya, la conexión con la naturaleza. Entonces, Alucia es un lugar donde hay basura, donde hay segundos pisos que corren por todas las calles, donde incluso hay un parque que se llama, que está como, donde están las pirámides, que se llaman las pirámides de Batel, que es como un centro arqueológico dentro de Alucia, y como que por medio de la selva incluso hay un camino que destruyeron como la selva para poder cruzar y crear más calles, ¿no? Entonces creo que dentro de este mundo siento que Alucia es como lo que podría ser un mundo más conectado con la naturaleza, y al mismo tiempo creo que es lo que siento que estamos haciendo hoy con el mundo. Entonces es también como una forma de decirle como a la cultura maya de esta parte. Tienen razón, ¿no? O sea, esta conexión con la naturaleza creo que hoy en día es más importante que nunca. Sí, justo mientras yo lo estaba leyendo y leía las descripciones de Alucia, yo decía, esto es como Ciudad de México, pero allá, en Yucatán, ¿no? Por si les suena, ¿no? Pero bueno, tenemos no uno, no dos, sino 6 personajes protagónicos en esta historia, que además a mí me encanta porque a mí me encanta leer literatura donde los héroes son adolescentes, son chavitos de preparatoria, y aquí tenemos a 3 mujeres y a 3 hombres que se van a tener que enfrentar a uno de esos Ukonsuks. No sé, ¿nos puedes presentar a cada uno de los personajes? Sí, claro. Son Emma, Nancy, Regina, Aarón, Eduardo y Daniel. Mi favorito. Sí, a mí también me encanta. No les quiero que me spoileen mucho. Para mí, creo que lo más complicado de escribir el libro fue realmente como escribir a los personajes, porque nunca me había enfrentado a tratar de escribir un libro donde tuviera tantos puntos de vista, y tratar de conocerlos la verdad es que fue pasar como noches platicando con ellos. Se va a sonar como de, sí, pero sí fue como de tratar de platicar con ellos y entender como, pues, cuál era su razón de ser en este universo. Y por ejemplo, a mí uno de mis personajes favoritos es Aarón. Aarón es una persona que es como muy cerrada, que se niega a creer como en el amor, y él es hijo de el dueño de una funeraria. Entonces es alguien que está como tan cercano a la muerte, y al mismo tiempo es esta muerte lo que lo ha hecho crear como estos obstáculos para poder sentir. Y al final siento que esa parte del dolor que a veces sentimos con las cosas que suceden en nuestro día a día es como algo que a mí siento que mucha gente se puede llegar a encontrar en los ojos de Aarón. También está Emma, que siento que es este personaje que está muy conectada con la naturaleza y vive como totalmente frustrada por vivir en Alucia, que es todo lo contrario a lo que ella le gustaría tener. Tenemos a Nancy, que es una chica que es una gimnasta, y siento que su lucha es como de ser libre, tratar de encontrarse a sí misma sin el prejuicio de la gente. Está del otro lado Regina, que es un personaje ansiosa de conocimiento, que le encanta leer. Tenemos a Eduardo, que es este personaje que hace todo lo posible por tratar de cambiar el mundo y que se niega a dejarse caer o dejarse vencer, y siente que cualquier golpe es una nueva forma de levantarse habiendo aprendido algo. Y por último está Daniel, que para mí es este personaje que tiene tantas ganas de poder apoyar, de poder ser, de poder
dar un poco de sí mismo, y en la historia siempre le suceden cosas que de cierta forma lo obstaculizan, y el tratar de vencer obstáculos que a veces no se pueden vencer, que a veces son obstáculos que incluso parecen injustos, siento que es algo con lo que todos nos podemos llegar a veces también a identificar, porque hay veces en donde uno tiene que buscar maneras distintas de vencer. Y creo que es algo muy bonito, porque parte de lo que se ve en la cosmovisión maya es el no tratar de vencer un obstáculo a la fuerza, sino tratar de encontrar maneras de vencerlo con la mente. Por ejemplo, cuando en el Popol Vuh, cuando bajan los gemelos al Xibalbá, ellos encuentran que tratar de vencer como a los señores del Xibalbá no es una cuestión de fuerza, porque pues, van a perder, porque se están enfrentando contra los dueños del inframundo. Y ellos encuentran una forma con astucia de vencerlos. Y entonces creo que es algo que muchas veces podemos retomar, de que a veces el mejor camino para luchar no es a la fuerza, sino con un poquito de astucia. Oye, y cuéntanos, ya conocemos un poquito más a los personajes, ya tenemos más contexto con eso, pero ¿qué otro motor hay? ¿Hay algún antagónico? ¿Quiénes son los hijos del Albor? Los hijos del Albor. Yo siento que los hijos del Albor somos también todos nosotros. Creo que es esta parte del humano que a veces, bueno, para mí reflejan todo lo contrario de los personajes principales. Son personajes que destruyen, son personajes que no les importa la naturaleza, son personajes que están cansados y deciden luchar con la fuerza, son personajes que es más que un grupo, siento que es toda una identidad que representa ese cansancio que tiene Alucia de que nadie la quiera. Y bueno, por el otro lado, no sé. No, sí, justo. A ver, en Alucia hay un caos en serio. Nada más como por ponerlos un poquito en contexto, sin darles spoilers, la historia empieza cuando estos chavitos deciden meterse a las ruinas de la ciudad, que es probablemente la única parte verde de la ciudad, y se terminan encontrando pues con estos monstruos, porque sí, aquí los vampiros no brillan, no son bonitos, lamentablemente, pero les van a encantar, o sea, increíble los personajes. Pero sí, cuéntanos un poquito del personaje antagónico, porque, bueno, uno de los personajes antagónicos, porque ya nos mencionabas, está todo este grupo de personas, pero que está siendo controlado por el Ukunsu. Entonces, platícanos un poco de eso. Bueno, el antagonista de la historia es un Ukunsu que se llama Kimut Khan, y es un vampiro muy antiguo, y creo que hay una parte, bueno, para mí la parte más interesante de él, sin spoilear nada de la historia, es que él tiene que vivir en un mundo donde ya casi no hay gente como él, ya no hay casi Ukunsuts. Y creo que ser un personaje, una criatura eterna, en un mundo en donde eres el único que sabe los cantos, eres el único que sabe los pasos de bailes que ya nadie bailará, eres el único que recuerda estos sabores de cocina que ya nunca nadie va a poder cocinar. Creo que es un dilema sumamente poético para él, siendo un personaje que puede vivir tanto tiempo y al mismo tiempo tan desolado por extrañar el mundo que era. Sí, lamentablemente se termina convirtiendo en el malo de la historia de los humanos, ¿no? Porque, bueno, a través de la historia vamos conociendo su trasfondo, y es un trasfondo bien bonito, tiene una historia muy bonita. Yo siempre tiendo a empatizar mucho con los villanos, una disculpa. Pero tiene un trasfondo muy bonito, entonces claramente es el villano de la historia, no hay otra forma de verlo, pero te duele que sea el villano de la historia, porque, como dices tú, tiene que vivir en un mundo en el que
su raza ya no está, en el que ya son pocos y realmente las circunstancias lo convirtieron en el villano, no es que él sea malo realmente, ¿no? Es de otra especie y por ende los humanos, los chicos, lo ven como el villano, como el monstruo, porque así se refieren a él. Y duele verlo. ¿Cómo surge el pensar específicamente en él y en toda esta idea de los motivos que lo llevan a querer hacer todo eso? Creo que para mí parte de lo que fue escribir Terra Macabra fue también una parte de tratar de explorar temas que en otras historias nunca había tenido la posibilidad de hacerlo, como lo es el trauma colonial que sufrieron los mayas y bueno, que todavía sufren, y el amor que trasciende eones. Creo que eso es algo especial para una criatura eterna, un amor que va más allá de unos cuantos años, de una vida. O sea, hay algo que a mí me gusta mucho, que es una frase del libro que dice que amar a una persona una vida a veces no es tan difícil cuando sabes que jurar un amor eterno es realmente un pacto con la persona que amas. Entonces creo que para mí los Ukumsuts y en especial Kinutkan es esto, es el dolor que hay de una persona que es inmortal. Oye, y una pregunta específicamente de los Ukumsuts. ¿Ellos pertenecen a la cosmología del mundo maya o es algo ya que tú entraste en un terreno más de creación literaria? No, ellos pertenecen a la cosmovisión maya, pero más como a la cuestión moderna. No aparecen como en los libros sagrados de los mayas, nada por el estilo, pero empiezan a aparecer en la literatura maya moderna a partir de que se empieza a ligar a los murciélagos como estos guardianes de los cenotes, porque en la cultura maya los cenotes funcionan como portales hacia el inframundo, hacia el Xibalba, hacia el inframundo, y pues los murciélagos que viven en estos cenotes y que beben sangre funcionan justo como estos guardianes sagrados. Y a partir de eso es que en la cultura como un poquito moderna se empieza a crear ya la figura del Ukumsut. Yo lo que hice más bien fue tratar como de darles como una historia y tratar como de, a través de la ficción, crear como una base un poquito más cercana a lo que nosotros conocemos, sin tratar obviamente de ser, de ir en contra de lo que para los mayas significan los Ukumsuts. Sí, justo. De hecho, hacia allá iba yo también a preguntarte qué tanto de toda esta cosmovisión de los Ukumsuts, de la historia de los mayas, es verídica, o sea, qué tanto es investigación tuya y qué tanto entró ya en la creación literaria, porque sí, como dices, dentro de la historia de los Ukumsuts hay cosas que conocemos de la historia de los vampiros, como esta cuestión del ajo, ¿no? Que en este caso siempre sirve para no para repelerlos, pero sí como para taparse ellos, ¿no? ¿Qué tanto es verídico? ¿Qué tanto hiciste tú tu investigación por ahí? ¿Y qué tanto fue ya creación tuya? Siento que es una combinación de ambas. Yo no quería justamente ser como irrespetuoso con la cultura maya, siendo como una cultura viva, entonces dije, bueno, tengo que hacer como toda una investigación para entender y para tratar como de entender la cosmovisión. Y al mismo tiempo creo que quería también utilizarlo como una forma de explorar la ficción y explorar la creación de estas criaturas. Entonces, hay muchas cosas, traté como de tomar las leyes básicas de cómo funciona la cultura maya. Entonces, por ejemplo, a ellos no les hace daño el sol, porque Kamazots es como dios del fuego del Xibalba, y estaban, por ejemplo, hay unas criaturas murciélago en algunas partes de la cultura maya, en donde son los murciélagos envueltos en fuego. Entonces,
pues por lo mismo los Unsub no les hace daño el sol, los fortalece, el fuego no les hace daño también, es algo que ellos pueden, que a lo mejor en los textos que yo llegué a leer no controlaban al todo el fuego, pero creo que es algo como, por ejemplo, que en una historia de ficción, creo que es algo que podrían llegar a ser, ¿no? Que podríamos, pues, crear este imaginario de cómo funcionan todas estas imágenes que tenemos y tratar de crear una historia que se sienta verdadera para el lector, respetando como toda la parte maya de la que está inspirado. Oigan, yo les prometí una conversación y aquí estamos felices de manera platicando nosotros tres. Y eso no va a cambiar a menos de que alguien quiera hacer alguna pregunta. Que podemos creo que seguir preguntando, ¿verdad, César? Sí, por supuesto. Bueno, no es el problema, pero no sé si de repente alguien quiera también ir participando, preguntar algo, comentar algo. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Lugo, del canal de Leer y Coleccionar. Tratamos de difundir lo que es el coleccionismo y la literatura, y aquí va mi pregunta. Esta novela, digo, conozco la historia por parte de César, que lo sigo desde hace un ratito en su canal. Te conozco a ti ahora por medio de este video. Pero quisiera saber de tu... De hecho, dos preguntas que te iba a hacer, pues ya me las ganaron, entonces las vamos a eliminar. Pero una que se me ocurre es de que hay una vieja escuela de lectores que tenemos que leer terror, y está la nueva escuela de los jóvenes, como César. Entonces, tu novela, por ejemplo, para mí, que soy de la vieja escuela, de los lectores de Lovecraft, de Stephen King, de Matheson, de infinidad de lectores, a la nueva generación, como Eclipse y como todas esas historias románticas que a mí en lo personal no me gustan, pero tu novela seguiría más enfocada hacia los jóvenes, hacia la vieja guardia, o se quedaría a la mitad. Híjole. No estoy 100% seguro. Creo que sí me animaría a decir que está como un poco en medio, porque, bueno, la forma en la que yo imaginé esta historia es como una saga en donde los mismos personajes puedan ir creciendo, y no solo creciendo, creo que entre más se van a ir adentrando en el mundo, más van a ir viendo los terrores que representa la magia y los precios que hay que pagar por estar en contacto con lo sagrado. Entonces, yo imaginaba esta historia con 9 libros para hacer como un tributo a los 9 niveles del Xibalba. Y una parte de eso es que cada nivel del Xibalba se vuelve cada vez más difícil de poder pasar, y ponen pruebas cada vez más crueles. Entonces, para mí, creo que es un inicio para tratar de atraer a los lectores que les interesa este mundo de adolescente, y al mismo tiempo para poder ir crecer con ellos, porque creo que a mí eso es algo que me pasó mucho con literatura como Harry Potter, que empecé a leerlo de chiquito, y no fue nada más esta experiencia de leerlo todo de chiquito, sino fue ir creciendo con ellos y ir pensando en como de, ¿sabes qué? O sea, tal vez ahora ya no me siento reflejado en los personajes del primer libro, pero ahora en el 6º libro ellos sienten lo que yo estoy pasando. Y creo que eso es también parte de lo que traté de hacer, como ir metiendo poco a poco, ir jugando entre ambos polos, para tratar también como de llegar a un equilibrio. Si te puedo yo contestar como lector. Sí, claro. Yo también lo pondría en el medio, porque, ok, sí, los protagonistas son jóvenes, pero las situaciones que viven a veces son bastante fuertes. No me gusta comparar muchos libros, pero si tendríamos que compararlo, yo creo que lo compararía con It, de Stephen King, y del lado juvenil con La Nación de las Bestias, de Mariano Paloma, porque tiene situaciones igual de fuertes y me dejaron
bastante choqueados por ahí, pero creo que sí nos vamos hacia ambos lados, ¿no? Como un poquito para los adultos, para la gente que está más acostumbrada a ese tipo de literatura, pero también para los jóvenes. Entonces, concuerdo totalmente. Yo ya leí el libro y me gustaría dar también mi opinión como lectora. Creo que una cosa que a mí me encantó el libro es que respeta muchísimo el arco narrativo clásico de las sagas, ¿no? Y me refiero a un arco narrativo que es muy claro, de que viene todo este camino del héroe, que en este caso son varios héroes y heroínas, por supuesto, y que además es un libro que quizá no se nota porque los presentadores son gente mucho más decente que yo lo voy a decir. Es un libro en donde pasa de todo, ¿no? O sea, hay mucha acción, es un libro también que se mueve mucho, todo el caos de repente que sucede en la ciudad esta que no sabemos si está en Campeche o en Yucatán. Entonces hay muchísima acción, lo van a disfrutar mucho tanto los lectores de fantasía clásica como yo, porque yo soy una persona que lee mucha fantasía y me encanta. Y también existe esto que a mí me encantó, ¿no? De que los personajes son mucho más acordes a los tiempos de ahora, ¿no? O sea, sí son chicos que se ve que, o sea, Estefano tiene un alma joven y a la vez vieja para hablarnos de este mundo milenario, pero que no se leen como estos personajes, ¿saben? De adulto que está ficcionalizando un adolescente. Eso a mí me encantó y me sigue gustando mucho cómo se desarrollan y cómo... sí hay muchísimas sorpresas en el desarrollo de los personajes. Los que tú crees que dices, no, este fue con todo, a lo mejor no, y no son sorpresas predecibles. Eso también, yo les recomiendo muchísimo el libro. ¿Alguien más quiere comentar o quiere preguntar algo? Vaya, ahorita regreso. Hola Estefano, felicidades. Yo soy su prima, pero me gusta mucho lo que acabas de comentar sobre la magia y sus costos. Ya sabes que todos somos fan en la familia de la fantasía. Y una de las cosas que a mí siempre me revuelve, que casi que toda la literatura que puedes encontrar, siempre hay que pagar por la magia. Y de hecho yo creo que en la cultura de México eso no es tan claro, como que siempre que piensas en los sacrificios, en los sacerdotes, en todo lo místico y además real que hubo en nuestras culturas sanguinarias, digamos, yo nunca encuentro que haya ese costo. Me gustaría saber cómo lo compaginas o si en algún momento crees que se va a abaratar la magia o cómo lo vamos a encontrar. Bueno, siento que en la cultura maya no es más bien que haya un precio, sino es un pago. O sea, siento que, por ejemplo, cuando los mayas se iban a comunicar con los dioses, una de las cosas que hacían es que se pasaban como una espina por la lengua y cruzaban unos pedazos de papel para que se ensangrentaran y esos los quemaban y creaba como un hilo de humo que subía, y ese hilo de humo es como una criatura mitológica y esa era la forma en la que ellos se comunicaban con los dioses, y el hecho de que lo hicieran con la lengua era la cuestión de que ellos estaban entrando en contacto con lo sagrado a partir de eso. Pero no era tanto como de, tengo que pagar con dolor, sino era más esta cuestión de el precio para que yo pueda hacer esto es mi sangre. Y no solamente mi sangre porque la sangre sea vida, sino porque ese es el pago que requieren los dioses, porque los dioses requieren lo que se les llama como, creo que es aliento de vida, que es todo lo que crea el humano, porque eso es lo que los dioses necesitan. Entonces siento que la magia, o la forma en la que yo traté de plantear la magia, no es tanto de un costo de si hago magia me voy a envejecer,
sino al grado de cómo conlleva estar en contacto con este tipo de magia. O sea, por ejemplo, creo que si tú entras en contacto, pues no sé, con los animales y empiezas a transformarte en un animal, creo que el peligro de ello no es tanto el precio de transformarte en un animal, sino el pago que tú tienes que hacer de ser un animal por tanto tiempo. O sea, creo que eventualmente vas a empezar a olvidar tu nombre, vas a empezar a olvidar que eres un humano porque vas a estar feliz de ser un animal. Entonces, para mí ese es como el pago que tienen que hacer los personajes por estar en contacto con la magia, con lo arcano. Y pues sí, creo que es esa parte. Si quieren les puedo platicar de cómo el sistema de magia que tiene la historia, que son los ciclos. Que sí estaría muy padre. A ver, mencionabas esta cuestión de los pagos. Los chicos tienen un pago bastante fuerte por todo lo que reciben, que a final de cuentas no es algo que ellos no querían, que no estaban esperando y que tienen que pagarlo de una manera bastante fuerte. No lo voy a decir porque creo que es un spoiler para el libro, pero me hizo enojar un poco decirlo. Pero sí, platícanos un poco porque justo hay un sistema de magia que está bastante interesante y que lo podemos ver en los personajes y que es distinto en cada personaje. Sí, o sea, la base de este sistema de magia se llaman ciclos y está tomado de las palabras chi, que es boca, y ku, que es lo referente a lo divino. Y básicamente lo que es la lengua, es entrar en contacto por medio de la palabra con lo que yo imagino como la energía cósmica que rodea todo. Para los mayas esa era como la idea de una energía cósmica que cuando tú pasas por el Xibalbá y logras cruzarlo, asciendes y te vuelves parte, en la mayoría de los casos, de una energía cósmica que envuelve el universo. Y lo envuelve todo, envuelve las rocas, envuelve el pasto, la milpa, todo. Y para mí, este sistema de magia es el poder comunicarte de cierta forma con la materia, el hablar su lengua. Y entonces, pues es esta comunicación que tienen los personajes con algunas cosas. No siempre son cosas físicas, hay veces en donde son cuestiones abstractas, como en el caso de los personajes, que son un poquito más abstractos y que conllevan pues un precio mucho mayor, pero sí, más o menos. Es que sí está muy fuerte. Les digo, no les puedo decir, porque sí es un spoiler bastante fuerte, y ya que mencionaste que iban a hacer varios libros, que es una pregunta que yo tenía para el final, claramente esto es algo que va a seguir a lo largo de la historia. ¿Cómo continuar después de esto? Creo que las personas, podríamos hablar un poquito más de la personalidad de cada personaje, porque creo que está muy marcada, y mencionabas que sí te costó un poco el adentrarte en no dos, sino 6 personajes, porque todos tienen su participación, y tienen una participación bastante fuerte en la historia. Sin el grupo de 6, creo que no se podría hacer lo que el libro, la historia y lo que al final es. Entonces, platícanos un poco cómo fue el crear a los hombres, que son 3 y que los 3 tienen una personalidad bien distinta entre ellos, y que a las mujeres, que son un poquito más parecidas, pero que a final de cuentas sí tienen cada una su personalidad. Pues bueno, por ejemplo, de los personajes, bueno, algo que me gustó mucho de haberlos escrito es justo la relación que existe entre los 6. Para mí, justamente, el tratar de escribirlos era formar un grupo, pero más allá de eso, creo que para mí como escritor siento que la literatura es una forma de luchar contra la soledad. Creo que muchas veces nos encariñamos con los personajes porque se vuelven nuestros amigos. Y pues qué hay más bonito que no estar solo, ¿no? Y entonces, para mí, encontrar a estos personajes fue como encontrar viejos amigos.
Entonces creo que una parte de todos mis amigos y mi familia que está aquí y vino a vernos, una parte de ellos creo que está en el corazón de cada uno, y al mismo tiempo creo que cada uno de ellos representa una parte de mí y una parte de lo que para mí es lo que la gente necesita a veces para ser ellos mismos. ¡Ay, qué bonito! Sí, Sí, por ahí tenemos una pregunta. Ajá. Bueno, pues yo también iba a decir qué bonito, pero ya me mira, hace muchos años leí un libro de Scott Smith que se llama Las Ruinas. Si no lo han leído, se lo recomiendo ampliamente. La película es bastante malita, pero el libro es muy bueno. Y normalmente encontramos escritores que hablan sobre tierras mexicanas, o bueno, escritores más bien que hablan sobre su país, sobre sus raíces, sobre su, pues sí, en sí, el país. En México es raro una historia, por ejemplo, donde se desarrolle, puede ser en algún estado, o en este caso, bueno, podríamos decir que todo sobre la cultura maya, pero en Las Ruinas lo que hace este escritor es de que nos empieza a describir la ciudad de los mayas, porque ahí se desarrolla la historia. Y a mí en lo personal como lector es de que me emociona que otros escritores que no son mexicanos hablen precisamente de nuestro país, de nuestras culturas, de nuestras raíces. Y el hecho de saber que Terra Macabra, pues estás dejando ahí el 50% fantasía y 50% sobre algo de nosotros. A mí me encantaría que a lo mejor en los próximos volúmenes pudieras meter un poquito más de esa historia, para que igual a los mexicanos, a nuestra gente, le guste leer y se vea, podríamos decir que reflejados en su historia. Entonces, pues esa sería no pregunta, sino más bien así como petición, para que nos podamos adentrar más a tu literatura. Y lógicamente digo, creo que has hecho un trabajo muy bueno por lo que he estado oyendo en redes, y pues hay que comprar tu libro definitivamente. Muchísimas gracias. El tiempo pasa volando, vuela más rápido cuando uno está contento y hablando de libros. Entonces tenemos que ir poco a poco concluyendo. No sé si quieren darnos algunas palabras de cierre, algo que quieran compartir. No, pues antes que nada, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que están aquí para acompañarnos. A todas las personas que están aquí, que nos acompañaron. Ha sido un placer muy grato el haberme encontrado con Estefanos, el haberme encontrado con Terra Macabra. Si no lo han leído, en serio se los recomiendo bastante. Me sorprendió bastante porque no esperaba que fuera lo que es, pero lo digo desde el lado muy bueno. En serio lo digo desde el lado muy bueno. Como mencionabas, es muy lindo cuando leemos a gente extranjera que escribe sobre nosotros, pero yo siento que es muchísimo más lindo cuando gente de aquí, gente mexicana, escribe sobre nuestras raíces. Y creo que eso es algo que falta dentro de la literatura de nuestro país, dentro de la literatura nacional, que haya más escritores que escriban sobre historias, vivencias de México, no solamente actual, sino como lo hace Estefanos, trayendo pues las culturas originarias. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Léanse Terra Macabra, por favor. Bueno, yo primero que nada quisiera agradecer a Textofilia y a Libros del Marqués. O sea, creo que esto no hubiera podido ser posible sin ustedes. Entonces, la verdad, sí, muchísimas gracias por todo el apoyo, por la gran edición. También quiero agradecer a César. Creo que nuestro encuentro fue muy fortuito, pero creo que cambió el mundo para Terra Macabra. Y también me gustaría agradecerles a todos ustedes por haber venido, por estar interesados en Terra Macabra, por
tomar tiempo para venir a escucharnos hablar de Perra Macabra. También a mis amigos y a mi familia, a Ana, que fue la persona que consiguió una entrevista con César. Un aplauso para Ana. Y a mis papás. Se logró. Pues bueno, por supuesto, gracias César por tu tiempo, por tu lectura. Es muy padre conocer nuevos creadores de contenido, especialmente de libros. Entonces esperamos que tengas una carrera larga y que nos compartas muchas lecturas, que también es algo que apenas va empezando y que va a dar mucho más. Esperemos que sí. Ya aquí tienes una casa que te va a acompañar. Ay, esperemos un día estar de este lado de la silla, claro. Muy bien, muy bueno para contarlo. Por supuesto, Estefano, gracias a ti por la confianza en la editorial, porque de hecho creo que el agradecimiento va al revés. Siempre escoger un editor es complicado, entonces el que nos compartieras el libro y permitieras que metiéramos mano y que trabajáramos en conjunto, lo apreciamos mucho todo el equipo. Gracias, esperemos que sea el primero de muchos más éxitos. Por supuesto, al equipo de Textofilia Ediciones y Libros del Marqués, que si no estuvieran detrás de todo esto, nunca se podrán hacer las cosas, gracias a todos ellos. Al sótano, por supuesto, que siempre nos resguarda, nos da un espacio para poder venir a conversar, a convivir, a compartir lecturas, y que ya es un espacio de mucha tradición, así que tiene además un plus mayor. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes por darse el tiempo de venir hoy que día es miércoles, a mitad de la semana, hasta acá para platicar de libros con el tráfico y con todo. Muchísimas gracias. Por favor, busquen el libro, sigan a la editorial también, ahí pueden encontrar tanto el libro como otras lecturas, Libros Marqués en todas las redes, Libros del Marqués. Y por supuesto, antes de que Ana me haga manos de atrás, yo sé que hay que recordarles que los libros están a la venta, por supuesto, los pueden encontrar en la caja al fondo. Y lo bonito de las presentaciones es tener a los autores, aprovecharlos para que se los firmen. Entonces yo que ustedes les diría, aquí vamos a tener un momento Estefano, si quieren venir a acercarse, por favor, nos va a dar mucho gusto. Gracias otra vez y que tengan muy bonita noche.